Buenas noches a todos nuevamente en un espacio académico generado por el interés científico y académico del Hospital San Rafael y el Semillero de Investigación de Cirugía General. Esta noche tenemos otra vez el gusto de escuchar a nuestro coordinador de cirugía, médico excelente del Hospital San Rafael, con una charla que tal vez es de las patologías más frecuentes e importantes, tanto de morbilidad como de mortalidad, no solo en nuestra región, sino en nuestro país. Entonces, una charla muy atractiva para todos, espero que la disfruten. Van a hablar hoy de colecistitis aguda y riesgo de coleocolitiasis. Daniel, bienvenido y lo escuchamos entonces, esa magnífica charla. Doctor Muñoz, muchísimo, muy amables. Entonces, entremos en materia, ya que se viene el partido de la selección en los próximos minutos. Bueno, entonces, colicitis aguda y riesgo de coleocolitiasis. Muy bien. Recuerden que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Así lo decía Nelson Mandela. Bueno, vamos a tener entonces unos tópicos para hablar esta noche. Vamos a hablar de algunos datos anatómicos y fisiológicos, por qué es importante saber de esta patología, qué es la colecistitis aguda, qué es el riesgo de coleocolitiasis, cómo hago el diagnóstico, cómo clasifico la severidad y qué manejo debo dar inicialmente al paciente y algunos puntos para llevar a la casa. Entonces, esta es la cara de un personaje que nos acompañó por décadas en la televisión. Al saber lo que sabían ustedes de colecistitis y coleocolitiasis antes de esta charla. Entonces, como siempre, empecemos con un caso clínico. Se trata de una ama de casa que consulta por un dolor abdominal. Ella es una paciente femenina de 53 años con un cuadro de 4 días de evolución de dolor en el hipocondrio derecho asociado a episodios eméticos de contenido alimentario, fiebre, escalofríos, coluria, no tenía colia. Desde hace 24 horas presenta astenia y aninamia, antecedente de una apendicectomía hace 20 años aproximadamente y es hipertensa en manejo con medicamentos. Tengan en cuenta, por favor, estos datos clínicos para al final de la charla resolver este caso. Siguiente. Al examen físico, regulares condiciones, deshidratada, álgica y tiene algo de ictericia en sus escleras, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, respiratoria 20 por minuto, una tensión normal saturando 94% al ambiente con una temperatura de 36 grados. El examen abdominal, el resto normal, el examen abdominal blando con dolor en el hipocondrio derecho sin irritación peritoneal. Tiene al ingreso, ya vamos a ver, ya al finalizar, unos paraclínicos que le van a salir durante la observación que tenemos a la paciente en urgencias. Y mientras tanto vayan pensando qué opinan de la paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente. Bueno, algunos datos anatómicos y fisiológicos. La vesícula biliar es una dilatación de la vía biliar que sirve como un almacén de bilis y que se contrae cuando comemos comidas copiosas, especialmente que tengan grasas y proteínas, y ayuda a liberar grandes cantidades de bilis para ese metabolismo necesario, por decirlo de alguna manera. Tiene unas partes, tenemos de arriba para abajo, el fondo de la vesícula, un cuerpo, un infundíbulo con una dilatación que comúnmente se puede, digamos, nombrar indistintamente como la bolsa de Harman, se une por un cuello al conducto cístico que tiene unas válvulas que permiten precisamente que solo cuando se contrae la vesícula salga la bilis y se une
como lo vemos en la imagen de la mitad, al conducto hepático común y forman el conducto del coledoco. Está irrigada por una rama de la arteria hepática derecha, que es la arteria cística, en un 70-80% de los casos. Eh, Hay algunas variables anatómicas, pero la mayoría es irrigada por esta arteria. Y ahí podemos ver el triángulo de Callot, que de una u otra forma nos permite una seguridad, digámoslo así, de forma somera para establecer una buena ventana estudiada por muchos años por Strandberg y que ahora se utiliza en el mundo como parte de los pasos de la colestectomía segura. Con respecto a la formación de los cálculos biliares, entonces eh, el 90% de los cálculos biliares dependen de esta triada que les traigo ahí. Entonces, al parecer, cuando se come o hay un alto consumo de comidas grasas, la bilis se sobresatura de colesterol. Esto hace que haya una acelerada nucleación de cristales de colesterol, especialmente en la vesícula, cuando esta bilis tiene contacto con el moco, la mucosidad que secretan las células del epitelio de la vesícula. Y finalmente, al parecer, hay muchos mecanismos, pero el que más está relacionado con algo de la hipomovilidad de la vesícula biliar parece ser que es una sobresaturación del retículo endoplasmático de las células musculares de la pared de la vesícula, lo que lleva a esta hipomotilidad que hace que se vaya el gato haciendo de las suyas, se vaya perdiendo el vaciamiento completo de la vesícula. Entonces se va sentando cristales, y estos microcristales van formando microcálculos que finalmente forman cálculos más grandes y los cálculos que conocemos normalmente que producen la patología. Siguiente. ¿Por qué es importante saber de colecistitis aguda? Entonces, es muy importante por varias razones. Más o menos el 20% de la población adulta tiene cálculos en la vesícula biliar. Hagan la cuenta, somos 36 millones de adultos en Colombia. Entonces, mucha gente tiene cálculos en la vesícula biliar. Aproximadamente de esta gran cantidad, de estos millones de personas que tienen cálculos en la vesícula, digamos en Colombia entre 3 a 4 millones, cerca del 80 al 90% son asintomáticos. Generalmente a estos pacientes no se les debe hacer nada, pero un 20 a un 10% sí presentan síntomas y es ahí donde un porcentaje también bajo, entre el 10 al 20% de estos van a presentar alguna complicación que puede ser grave e incluso mortal. Por lo tanto, en los pacientes sintomáticos de la vesícula biliar hay que hacer un tratamiento definitivo, generalmente una colecistectomía. Siguiente. Antes de continuar, recordarles que esta es la patología más frecuente que manejamos hoy en día los cirujanos generales en el Hospital San Rafael de Tunja. Realmente los desenlaces, aunque nuestros pacientes son muy complejos porque recibimos en muchas oportunidades pacientes con enfermedades de base graves que permite que no, o mejor, que no permite que sean manejados en segundos niveles de atención. La tasa de complicaciones que tenemos con respecto al manejo quirúrgico de esta patología es muy baja, por debajo del 2-3%. Entonces tenemos muy buenos resultados por la misma experiencia que tenemos de manejar tan frecuentemente todos los días esta patología. Pero ¿qué es la colecistitis aguda? Entonces, lo que pasa es que esos calculitos van a obstruir allá, en el cuello y en el conducto cístico, la salida de la bilis. Esta obstrucción va a producir una inflamación en la vesícula
biliar con o sin infección. Recuerden que solo cerca del 20% de esas vesículas que están inflamadas, que tienen colecistitis, van a presentar infección, porque en principio la bilis es estéril. Solo o cuando está severamente inflamada por translocación bacteriana o más frecuentemente por infecciones ascendentes del tracto biliar, se va a presentar la infección de la vesícula biliar. La diferencia entre la colelitiasis sintomática o el cólico biliar simple con la colecistitis aguda es la inflamación local y la respuesta inflamatoria sistémica que presentan nuestros pacientes. Y esto es muy importante para el manejo médico en los servicios de urgencia de los primeros, segundos y terceros niveles, porque es importante establecer esto para saber si el paciente requiere un manejo hospitalario o si el paciente, una vez mejore su cólico biliar, puede manejarse de forma ambulatoria. Siguiente, por favor. Bueno, y si hablamos de colecistitis o de cólico biliar, es casi una hermana gemela o siamesa de hablar de riesgo de coleocolitiasis. Entonces es algo muy importante establecerlo eh, porque uno, hay que estar pendiente de que no se presenten eh, complicaciones secundarias a una obstrucción de la vía biliar, como por ejemplo una pancreatitis o una colangitis que tienen alta carga de morbimortalidad para nuestros pacientes. Pero, ¿qué es el riesgo de coleocolitiasis? Es simplemente la probabilidad de tener una obstrucción de la vía biliar por un cálculo que migra desde la vesícula en su mayor cantidad de veces o que se puede generar en la misma vía biliar, pero la mayoría de las veces es un calculito que migra desde la vesícula hacia la vía biliar, ¿sí? Y produce una obstrucción. Actualmente la mayoría de los lugares del mundo lo que utilizamos es una guía, una escala establecida por la Asociación Americana de Gastroenterología y Endoscopia, que nos permite determinar el riesgo de coleocolitiasis en una probabilidad baja, intermedia o alta. Y es importante hacerlo porque el manejo o la estrategia recomendada de manejo es diferente dependiendo de cada uno de esta probabilidad de riesgo que tiene el paciente. Entonces, no sé, Darío, si me puedes ayudar agrandando un poquito la imagen para que la gente pueda ver mejor. Gracias, muy amable. Entonces, probabilidad alta, ¿qué es? Entonces, son tres criterios grandes. El último criterio cambió con la última actualización que hubo en el 2018, eh, que ya se los voy a mencionar. Entonces, el primero es que alguna imagen, especialmente una resonancia, una tomografía, una ecografía, determinen que hay un cálculo, que hay una imagen eh, dentro de la vía biliar, o sea que se establezca con alta probabilidad que existe una coleocolitiasis. El segundo criterio es que el paciente tenga una colangitis aguda. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque la morbimortalidad de estos pacientes que tienen colangitis es muy alta. En el Hospital San Rafael, por ejemplo, y siguiendo las guías de sobreviviendo a la sepsis que se manejan en el mundo, eh, se ha construido y hemos venido mejorando en el manejo de la colangitis con la introducción de un código de sepsis que se llama código de vía biliar. Esto nos permite un grupo multidisciplinario de especialistas y de especialidades estar muy pendientes de estos pacientes enfocados específicamente en mejorar la mortalidad y mejorar la morbilidad del paciente. Eh, no me voy a tener mucho en el concepto de colangitis. Más adelante, en otras charlas, miraremos más profundamente eso. Con respecto al, yo creo que como estaba la diapositiva, estaba mejor para eso, eso. Gracias. El tercer criterio de alta probabilidad es bilirrubina mayor de 4 y una dilatación del coledoco, también por alguna imagen mayor, como ya todos saben, mayor de 6 milímetros en menores de 70 años. Cuando uno pasa los 70 años, cada década puede dilatar la vía biliar 1 milímetro
entonces hay que hacer esa corrección. Bueno, si el paciente tiene probabilidad alta, es decir, que cumpla alguno de estos criterios, pues se debe hacer una derivación, quitar el calculito, destapar la vía biliar, y eso se hace, digamos, de forma más frecuente con una CEPRE. Hay otros mecanismos, pero es el que se indica y el que utilizamos en nuestro hospital de forma más frecuente. Riesgo intermedio, ¿qué es? Tener las pruebas de función hepática alteradas. Pero ¿qué es tener las pruebas de función hepática alterada? Entonces es tener las trasaminasas y la fosfatosa alcalina 1.5 eh, más veces el límite superior, ¿sí? Entonces digamos que normalmente en promedio las transaminasas son más o menos en 40 en todos los laboratorios de las instituciones, por lo menos aquí en Tunja. Entonces tener unas transaminasas mayor a 100, eso nos da un riesgo intermedio de coleocolitiasis. Igual con la fosfatasa alcalina. Bueno, la edad, los mayores de 50 años, ahí sí hay una discusión muy grande. A veces seguimos eso, a veces no. Realmente la edad es algo que tienen muy en cuenta en los Estados Unidos, pero nosotros digamos que no lo manejamos tan así. Y cuando está dilatado el coledoco sin hiperbilirrubinemia. Eso nos daría riesgo intermedio. Una de las actualizaciones de la guía de coleocolitiasis o de riesgo de coleocolitiasis quitó la pancreatitis. Actualmente solita la pancreatitis sin alteraciones del perfil hepático como riesgo intermedio. En este caso de que exista riesgo intermedio se pueden hacer tres cosas. Uno, una colangioresonancia, que es lo que más utilizamos hoy en día. Dos, si por algún motivo, por ejemplo, que el paciente tenga una prótesis metálica, no se puede hacer la resonancia magnética, se podría hacer una ecografía endoscópica biliopancreática, otro recurso que por fortuna tenemos en el hospital. Y tres, si por algún motivo no se pueden hacer ninguna de las dos, podríamos hacer la angiografía intraoperatoria transística o que es pues la técnica que más utilizamos. Esto se hace canulando el conducto cístico, aplicando medio contraste, pintando la vía biliar, tomando una placa de abdomen y viendo si tiene efectos o no tiene efectos de llenamiento. En este caso se podrían hacer pues varias cosas. Uno, una exploración de vía biliar por laparoscópica o abierta. Dos, se podría hacer una CEPRE intraoperatoria, y si se tiene digamos, el recurso de la CEPRE y, y por algún motivo está difícil la anulación, también podríamos hacer una técnica que se llama rendezvous para solucionar ese problema. Y la última, que es la baja probabilidad, es que el paciente no tiene ninguno de lo que ya hemos hablado, ni riesgo intermedio ni riesgo alto. En este caso, se podría hacer una colecistectomía por laparoscopia. En algunos lugares del país hacen CIO intraoperatoria en todos los pacientes. Nosotros no lo hacemos de rutina, solo en los pacientes que tienen riesgo intermedio. Siguiente, por favor. Entonces, cómo hago el diagnóstico de la colecistitis aguda? Entonces, primero la clínica es fundamental, ¿no? Definitivamente algo que se ha perdido, desafortunadamente, que es el tocar y el preguntarle a la gente eh, o a los pacientes, a nuestros pacientes, es fundamental para hacer un diagnóstico oportuno y certero, ¿cierto? No es lo mismo tener un dolor en el hipocondrio derecho que en la fosa ilíaca izquierda, por ejemplo, es muy diferente. No es lo mismo tener un dolor como una punzada que un dolor tipo cólico. Entonces, definitivamente, hacer un buen interrogatorio para saber el tipo, la localización del dolor es fundamental para saber qué hacemos con nuestro paciente. En el caso de colecistitis aguda, el paciente presenta generalmente un dolor intenso en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio también, que puede irradiarse a la región dorsal o entre las escápulas, asociado a náuseas, vómitos, anorexia. Puede también tener fiebre, entre otras cosas, y generalmente se asocia al consumo de una comida. A la exploración puede que tenga o puede que no tenga el signo de Murphy, que es el cese de la inspiración con la palpación profunda del cuadrante superior derecho.
Ya haciendo un buen examen físico o mejor, una buena historia clínica completa con anamnesis, antecedentes, examen físico, etcétera, nos podemos apoyar también en otros exámenes, como ya vimos que son fundamentales no solo para hacer el diagnóstico de la colecistitis, sino también para establecer el riesgo de coleocolitiasis. Entonces, en este caso, hacer un hemograma, una PCR, un perfil hepático completo, incluyendo transaminasas, fosfatasa, bilirrubina y también amilasa. Y una ecografía hepatobiliar eh, donde, dependiendo de donde uno vea, puede tener hasta una sensibilidad y especificidad del 95%, pero según varios estudios puede ser menor. Entonces, sin embargo, siempre es como el método inicial que uno puede utilizar para hacer una aproximación diagnóstica con respecto a la colecistitis. Siguiente, por favor. Sin embargo, en el mundo, como es una patología tan frecuente, nos basamos en una cosa que son las guías de Tokio, ¿sí? Y miren que las guías de Tokio permiten facilitar la aproximación y el diagnóstico con una especificidad y una sensibilidad del 91 y del 97% respectivamente. Y entonces, las guías de Tokio nos dicen, miren, ustedes pueden sospechar de la colecistitis cuando se cumple A y B y tener un diagnóstico definitivo cuando se cumple A, B y C. ¿Qué es A? Entonces son los signos locales de inflamación. ¿Cuáles son esos signos locales? El signo de Murphy, como ya lo había explicado anteriormente, o masa, dolor y sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Esos son los A, ¿sí? Local. B, ¿qué es? Los signos sistémicos de inflamación. Fiebre cuantificada mayor a 38.2, PCR elevada. La PCR tiene una muy buena predicción cuando está mayor de 10, por ejemplo, y un recuento elevado de leucocitos tienen buen rendimiento cuando están mayores de 12.000. Bueno, con neutrofilia, ¿sí? Y nos vendría a confirmar el diagnóstico una imagen eh, que nos describa que tiene el paciente unos signos, generalmente, como les venía comentando, la ecografía es la imagen que más se utiliza, signos ecográficos relacionados con la colecistitis aguda. ¿Cuáles son ellos? Líquido alrededor de la vesícula, edema de la pared de la vesícula con un diámetro o con un ancho mayor de 4 milímetros, impactación de cálculos en la bolsa de Harman, el signo del doble aro, entre otros, pero estos son los que más se utilizan. Recuerden entonces que el diagnóstico sospechoso se hace con A más B y el diagnóstico definitivo se hace completando A, B y C de lo que les acabo de explicar. Siguiente, por favor. Pero adicionalmente Tokio también nos da unas características de severidad que nos permiten clasificar al paciente y tomar unas decisiones para controlar específicamente el foco infeccioso. Bien, entonces se clasifica en Tokio 1, en Tokio 2 y en Tokio 3. Tokio 3, ¿qué es? El paciente está séptico, es decir, el paciente tiene una infección que está con una respuesta inflamatoria disregulada que produce ya daño en alguno de los órganos. ¿Sí? En estos pacientes hay que correrles y hay que intentar hacer lo que hemos hablado en otras charlas del manejo de la sepsis, que es, como ya lo veremos más adelante, el manejo del volumen con cristaloides, el uso de antibióticos de forma precoz y el control rápido del foco infeccioso. Entonces, Tokio 13 es, por ejemplo, cuando ya hay una disfunción cardiovascular, es que el paciente tenga una hipotensión que no mejore con solo cristaloides y que requiera de soporte vasopresor. O que el paciente desde un punto de vista neurológico tenga una disminución del nivel de conciencia. O que el paciente desde el punto de vista pulmonar empiece a hacer eh, una alteración de su PAFI, en este caso, empezar o disminuir su PAFI por debajo de 300,
desde el punto de vista renal con una creatinina mayor de 2 o que el paciente esté oligúrico, desde el punto de la disfunción hepática que tenga un INR mayor a 1.5 y finalmente desde el punto de vista hematológico que el recuento de plaquetas sea menor de 100.000. Eso sería Tokio 3, ¿cierto? El paciente está en grave condición, la probabilidad de muerte es alta y hay que correr y corregir o controlar mejor rápidamente el foco infeccioso. En Tokio 2, ¿qué tenemos? Entonces, si el paciente tiene una leucocitosis mayor de 18.000, una masa palpable en el cuadrante superior derecho, que tenga colecistitis hace más de 72 horas, es decir, de 3 días, o que mediante una imagen haya signos de una inflamación local marcada, como que tenga una colecistitis gangrenosa, que tenga un absceso alrededor de la vesícula o un absceso hepático secundario, muy probablemente a una ruptura de la vesícula biliar, que tenga peritonitis biliar o, por ejemplo, que tenga gas en las paredes de la vesícula. Eso se le llama colecistitis enfisematosa. Este tipo de hallazgos son muy frecuentes y de alta gravedad en los pacientes, especialmente diabéticos, por ejemplo, y hay que hacer un control rápido del foco infeccioso. Y Tokio 1 después, los pacientes que no tienen ningún criterio de Tokio 2 ni ningún criterio de Tokio 3. Muy bien, siguiente. El manejo. Bueno, los que han escuchado varias de mis charlas, creo que manejar la infección y manejar la sepsis es una obligación y un compromiso de todos los que nos dedicamos a la medicina, especialmente los que nos dedicamos a la medicina en los servicios de urgencias, sean quirúrgicos o clínicos, porque esto es lo que más mata a la gente. Entonces, y además el manejo realmente no es un manejo muy complejo, y hay como una triada realmente para el manejo de la infección o de la sepsis que es fundamental que todos, digamos, conozcamos y que apliquemos. El primero es el uso de antibióticos precoz. Muchos estudios han demostrado que colocar antibióticos en las primeras 6 horas mejora la morbimortalidad de los pacientes y en los pacientes con choque séptico, por ejemplo, es fundamental colocar el antibiótico lo más rápido posible y no se puede pasar de 3 horas, pero quizás muchos hemos entendido eso y rápidamente formulamos el antibiótico y nos paramos al lado del paciente y lo tienen que colocar para uno seguir, digamos, con el tratamiento, porque es fundamental en la morbimortalidad. El segundo punto es el manejo de líquidos endovenosos. Entonces, según el grado de deshidratación y si el paciente está en choque o en sepsis, ya sabemos que se deben colocar unos bolos de líquidos y mantener unos líquidos endovenosos con unas metas de tratamiento específicas, como por ejemplo manteniendo un gasto urinario mayor de un cc kilogramo hora o, por ejemplo, mantener una tensión arterial media por encima de 65, disminuir la frecuencia cardíaca, mejorar la concentración del hematocrito, etcétera, etcétera. Eh, Personalmente, la meta que utilizo es la tensión arterial y el gasto urinario para saber si se está aportando un buen volumen de cristaloides al paciente o no. Y el tercero, y por qué nosotros los cirujanos debemos saber tanto de manejo de sepsis y infecciones, etcétera, es el control del foco infeccioso. Entonces, en la Tokio 1 y 2 se debería hacer una colecistectomía. Las guías internacionales dicen que Tokio 1 uno podría darle manejo médico y hacer la colecistectomía de forma diferida. El grupo de cirugía generalmente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, nosotros no sacamos los pacientes por el contexto sociocultural que tenemos y de una vez vamos a resolver el foco infeccioso en Tokio 1 y pues en Tokio 2 sí se debería hacer siempre. Y en Tokio 3
se debe controlar lo más rápido posible el foco infeccioso y lo que utilizamos más frecuentemente es apoyados por radiología intervencionista haciendo colecistostomías percutáneas. Las guías internacionales también dicen que estos pacientes deberían llevarse eh, a un control de esa falla orgánica y esperar 4 a 8 semanas para manejo de la vesícula, ya que esto permite, entre otras cosas, que se disminuya un poco la inflamación. Sin embargo, igual en el contexto sociocultural que tenemos, a veces nos salimos un poco de la guía para brindarle a los pacientes, especialmente que vienen de lugares muy lejanos o que tienen unos, digamos, factores sociales y culturales muy difíciles. Entonces los dejamos, les cuadramos bien el tema de la falla orgánica y generalmente en la misma hospitalización, cuando esa falla orgánica está controlada, los llevamos a cirugía y de una vez les resolvemos el problema. Aunque las guías internacionales dicen que los eventos adversos son mayores, realmente nuestra experiencia muestra que a los pacientes, cuando nuevamente digo, se controlan esos factores como la falla orgánica y se optimizan haciéndoles prehabilitación, realmente les va muy bien y hemos tenido muy buena experiencia con este manejo quirúrgico temprano de la colecistitis aguda Tokio 3. Siguiente, por favor. Obviamente, hago el paréntesis para decir que pues no en todos los pacientes se puedan. Hay pacientes que sí tienen mucha carga de morbilidad, están muy enfermos y realmente pues toca diferir el procedimiento quirúrgico. Bueno, muy bien. Entonces resulta que le hicieron una ecografía a nuestra querida paciente del ingreso. Le dio que la bilirrubina efectivamente estaba en 2, con unas transaminasas, una en 120, la otra en 140, una fosfatasa alcalina en 300, una amilasa negativa, un hemograma que mostraba una leucocitosis de 18.000 con una neutrofilia, plaquetas normales, no tenía un indicador de falla orgánica, con una ecografía que mostraba signos o cambios sugestivos de colecistitis aguda litiásica con una impactación de cálculos en la bolsa de Harman con una vía biliar normal. ¿Sí? Si conocen nuevamente las charlas anteriores, entonces recuerden que todo paciente que tiene alguna infección activa que se vea en en servicios de primer nivel o de segundo nivel o de tercer nivel. Al ingreso, todo paciente con una infección activa mayor de 18 años debería tener una escala de News 2 al ingreso que nos permite predecir la probabilidad de enfermedad aguda grave o de sepsis. Entonces le hicimos la escalita a nuestra paciente y le di un riesgo bajo de sepsis con un News 2 de 4 puntos. Cumplía los criterios no solo de posibles, sino confirmatorios de una colecistitis aguda Tokio 2, ¿sí? Por la hiperbilirrubinemia y por la alteración del perfil hepático sin dilatación de la vía biliar. Consideramos que tenía un riesgo intermedio de coleocolitiasis y los otros diagnósticos son dados por sus antecedentes. ¿Cuál sería el plan que yo plantearía para esta paciente? Pues la mantendríamos en ayuno porque rápidamente nosotros más o menos, generalmente en menos de 6 horas tenemos una colangioresonancia, entonces a veces podemos rápidamente durante el transcurso del día descartar coleocolitiasis y hacer el manejo quirúrgico de la paciente, entonces por eso es el ayuno. Le pondría, dado que está desnutrida, perdón, deshidratada la paciente un bolito de líquidos, le continuaría 70 cc por hora en bomba de infusión para mantener un gasto urinario entre 0.5 y 1 cc kilogramo hora. Según nuestras guías institucionales para las colecistitis agudas Tokio 2, el manejo antibiótico por los cultivos que tenemos en la institución es cefuroxima 1.5 gramos IV cada 8 horas. Las guías internacionales hablan de piperacilina tazobactam, no lo utilizamos con tanta frecuencia en nuestro hospital porque nos hemos dado cuenta o encabeza el doctor Santiago, en cabeza del grupo de infectología, con sus cultivos y los estudios que ha hecho en el hospital, se ha dado cuenta de que piperacilina selecciona cepas multiresistentes de Pseudomonas aeruginosa
es buena ese problema que tenemos con los antibióticos. Daríamos antiemético, ondansetron es un muy buen antiemético, muy buen control del dolor, por favor, eso es fundamental. Ojalá hubiera una campaña de no pacientes con dolor en los servicios de urgencias, eso es lo primero que deberíamos hacer porque los pacientes generalmente consultan por dolor y lo que hay que seguir es la escalera de la OMS. Entonces, para esta paciente, pues el uso de paracetamol y clofenalco, por ejemplo, o algún antiespasmódico sería muy buena terapia inicial de manejo del dolor. Le solicitaríamos, siguiendo el riesgo de coleocolitiasis, una colangioresonancia y pues estaríamos pendientes de su evolución. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la cara que tiene nuestra querida paciente después de enterarse lo que sabíamos de colecistitis y riesgo de coleocolitiasis de todo el manejo que le dimos. Siguiente, por favor. Para llevar a casa, la patología de la vesícula biliar y de la vía biliar son fundamentales porque son muy frecuentes, entonces hay que saber sobre eso. Siempre recuerden que entre más sepan, mucho más fácil será el diagnóstico de los pacientes, lo podrán hacer de forma más precisa y por fortuna para esta patología las guías de Tokio pues son digamos muy buenas para ayudarnos a hacer un diagnóstico adecuado. No olviden siempre establecer el riesgo de coleocolitiasis y la severidad de la enfermedad y esto nos permite actuar en consecuencia. ¿Sí? Como ya lo vieron, no es lo mismo tratar un riesgo alto de coleocolitiasis o tratar una colecistitis aguda Tokio 3 que otra clasificación que se tenga. Bien, y finalmente recuerden que el manejo básico integral es fundamental, iniciar con buenos líquidos, con manejo del dolor, con manejo antibiótico y controlar lo más rápido posible nuestro foco infeccioso, disminuirá la morbimortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias para todos, les deseo feliz noche eh, y ojalá que gane Colombia, que descansen, muy amables.